Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ella extendió la mano para presionar el botón del ascensor, tan pronto como llegó y miró los números rojos que indicaban la posición del ascensor. Tercer piso. Tan pronto como terminó de hablar, llegó el ascensor de la derecha. Ella entró enseguida por su secretaria, que estaba detrás de ella. El ascensor subió al segundo piso y las puertas se abrieron. De solo dos personas, ahora había alguien más llamando el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, Aiwarin se quedó quieta. Al otro lado de la puerta del ascensor estaba Mewika mirándola fijamente. Ella también se quedó quieta por unos segundos, hasta que vio a Aiwarin hacerse a un lado y entrar al ascensor. Las puertas del ascensor se cerraron y las dos mujeres permanecieron en silencio en medio del ascensor. Aiwarin miró a la mujer que estaba a su lado, que ese día llevaba un vestido largo negro que le llegaba hasta las rodillas, con un blazer largo encima, luciendo formal, pero con un toque de moda que llamaba la atención. Quería saludarla, pero como no estaban solas, decidió no ser demasiado íntima. Ya llegamos, dijo Yolda, mientras las puertas del ascensor se abrían, pero su jefa y la otra mujer no salieron. Aiwarin murmuró, se movió un poco para dejar que Mewika fuera primero. Mewika se fue sin preocuparse por ella y cada una se dirigió al lugar donde estaban los documentos de la subasta. Gracias. Mewika se levantó de la mesa donde acaba de firmar los documentos y recogió el sobre marrón con los documentos sellados. Tan pronto como se puso de pie, los medios de comunicación se agolparon a su alrededor, dando paso a un ejecutivo del proyecto para tomarse una foto con ella. Mewika, ¿podemos tomarnos una foto con el señor Direk? Acaba de llegar, preguntó un periodista. Mewika recordó el nombre, Direk, presidente del Comité de Autoridad de Productos, Tailandia, libre de impuestos. Ella lo conoció el día en que se anunció la subasta, pero no tuvo oportunidad de hablar directamente, ya que ese día su padre fue quien habló con los ejecutivos antes de anunciar que ella se haría cargo del proyecto. Ola saludó a Direk antes de entregarle el sobre, siguiendo las instrucciones del medio. Después de las fotos, conversaron brevemente. Gracias por participar en la subasta. Por favor, mande mis saludos a su padre. Por supuesto, ella aceptó las palabras. Mientras estaba ocupada revisando los documentos, vio a los periodistas correr hacia un lado, presumiblemente para tomar fotografías de Aiwarin, quien había terminado de comprar los documentos de la subasta antes que ella. En ese momento acababa de llegar Direk y los medios de comunicación dirigieron su atención hacia él. Hola, señor Rachen, saludó un periodista al hombre. Cuando uno hablaba, los demás lo seguían. Señor Rachen, ¿participará en la subasta de hoy? Sí, estoy aquí, respondió Rachen, un hombre de 38 años, a los medios, antes de sonreírle a Mewika, que estaba frente a él, y caminó para saludarla. Hola, señorita Mewika, extendiendo su mano cortésmente. Encantado de conocerla. Mewika se quedó quieta, sin esperar que él se acercara a ella para saludarla de esa manera, frente a los medios. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.